Muy buenas tardes, buenas noches. Seguimos con la doctora Daisy Fernández aquí en Hablemos Claro. Y en esta ocasión continuamos con los temas de salud. Vamos a hablar de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Mi querida Daisy, la plataforma es suya. Bueno, cuando hablamos de, actualmente el término ha cambiado a infecciones de transmisión sexual, no enfermedades como tal. ¿Por qué? Cuando hablamos de una infección, por ejemplo, ahorita la mayor infección de la que todos sabemos es el COVID. Muchos adquirimos la infección, pero no desarrollamos los síntomas de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, estamos hablando de las bacterias, virus, hongos y todo lo demás que puede afectar que puede generarnos una enfermedad. No sé si me estoy dando a entender. Claro Pero que sí. cuando hablamos de infección, de todo lo que genera alguna molestia que esté relacionado con transmisión sexual, ya no utilizamos el término de enfermedades, sino que utilizamos el término de infecciones de transmisión sexual. Ok, Antes ETS entonces, en español, ahora hablamos de las ITS, por eso la I es de infecciones. ok, entonces ya no son enfermedades de transmisión sexual, sino infecciones de transmisión. Tiene lógica porque lo que son infecciones. Entonces, por eso, con sus siglas ITE. Ok. Sí. Ok, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, también conocidas como ITS en español, son transmisiones que son infecciones que pueden transmitirse a través de relaciones sexuales. Es en su mayoría, o todas, aunque no es la única forma de contagiarse. Después vamos a ser un poco más específicos. Puede contagiarse a través de transfusiones sanguíneas o de manera vertical de madre a hijo, en caso de mujeres embarazadas. Pero la manera general de adquirirlas es a través de relaciones sexuales. Afectan independientemente si eres mujer, hombre o el género con el que te identificas, todos estamos expuestos a infecciones de transmisión sexual. Desde el comienzo de nuestra vida sexual, estamos expuestos. No importa que tengamos 12 años, que tengamos 9 años, que tengamos 50, 60 años, estamos expuestos si tenemos vida sexual activa. Y otro de los puntos es que existen más de 50. Y cada vez, esto es de los últimos estudios, pero cada año, si nos metemos a la página de la Organización Mundial de la Salud, cada año aumenta el número de virus y bacterias, hongos, que pueden generar infecciones de transmisión sexual. O sea, que no solamente son sífilis, gonorrea, las más conocidas, esas son las más comunes, pero existen más de 50 entre virus, hongos, bacterias, parásitos que pueden generar infecciones de transmisión sexual. Y cada año aparecen nuevas, ¿no? Cada año aparecen nuevas. Las más comunes ahorita, o de las que más se sabe y más estudios han habido, son la sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, VIH, herpes genital. Y una de las que se ha asociado recientemente, que no todo el mundo la conoce como una infección de transmisión sexual, es Zika. ¿Y qué es Zika? Zika es un tipo de fiebre parecida bastante al dengue, que afectó mucho a nuestros países latinoamericanos. Estaba Zika, chikungunya y dengue, ¿recuerdas? Oh, sí, había escuchado de la chikungunya y de dengue, pero de la Zika no había. Zika es una enfermedad que es transmitida por el mismo mosquito que transmite el dengue. Es una enfermedad vectorial, pero en los últimos estudios, y que también una de las características del Zika, y creo que es por lo que más se conoce, es que si una mujer embarazada adquiere Zika, puede el hijo nacer con microcefalia, o sea, con la cabeza más pequeña de lo normal. Y en estudios recientes se demostró que el Zika, si una persona tiene Zika, puede transmitirlo si tiene relaciones sexuales. No solamente se transmite a través del vector.
que es el zancudo, sino que se puede transmitir a través de relaciones sexuales, por lo que recientemente ha entrado entre la categoría de infección de transmisión sexual. Wow, ya no tenía conocimiento de eso. Sí, bastante interesante. Por eso es que decimos que cada año se van uniéndose a la lista muchos más virus, bacterias, parásitos, hongos. Hay una pregunta que te quiero hacer. No sé, eh, hace unos cuantos momentos hablamos sobre los mitos, pero yo no sé si en qué categoría caería esta pregunta. Escuché o no sé si lo escuché o lo leí, que cada que una persona tiene relación sexual, también tiene relación sexual con la lista con la que esa persona ha tenido relaciones sexuales o tiene como una relación con eso. Creo que es como una manera de explicar por qué hay que tener bastante cuidado cuando se habla de relaciones sexuales. ¿Por qué? Ujú. Yo estoy viendo a la persona que tengo enfrente, con la persona que voy a tener la intimidad o la relación sexual, pero no sé el historial de esa persona. Por eso es que se recomienda siempre utilizar una protección, a menos que ya sea una pareja monógama y que ya se llegue a un acuerdo y todo. Pero sabemos el mundo en el que estamos, la juventud, como que el Tinder y todo eso. Si yo conozco una persona hoy y tengo relaciones sexuales con esa persona sin protección, yo no sé si esa persona hace 2 días, hace un mes, hace 3 meses, hace un año estuvo con una persona que tal vez tenía sífilis. Y el sífilis pasa mucho tiempo y muchas veces la sífilis primaria pega muchas veces tal vez al mes, a los 2 meses de la infección, pero es una infección que es bastante, que se puede confundir con cualquier otra cosa y pasa desapercibida. Cuando ya la persona está con una sífilis secundaria, que ya lo vamos a hablar más a fondo luego, es cuando empiezan los síntomas. Esa persona tal vez pasaron más de un año, 2 años, para que esa sífilis se instaurara y ya podría identificar ese tipo de síntomas. ¿Con cuántas personas estuvo en todo ese tiempo? Sin saber, no por maldad, sino que sin saber. Entonces, desde ese punto de vista es que se dice, bueno, si yo me acosté con esta persona, yo no sé con quiénes estuvo, no es que me estoy acostando con todas las personas que esa persona estuvo, pero esa persona pudo haber tenido relaciones sexuales sin protección con una persona VIH positiva, con una persona con sífilis, con una persona con hepatitis, que pueden pasar muchos años para que se desarrollen los síntomas y llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso son súper importantes las relaciones sexuales con protección. Sí, de ahí viene, es más que todo como un dicho o una manera de expresar. Te estás acostando con todos los que esa persona estuvo antes. No es literal. Y si esa persona utilizó protección o preservativo con todas esas relaciones, no aplica. Pero si esa persona no se protegió en alguna manera, entonces ahí sí aplica ese dicho. Entendido. Sí. En general, cada una de las infecciones de transmisión sexual tiene como sus propias características, pero comparten síntomas que es bueno estar al pendiente para poder tener un diagnóstico oportuno. Entre la mayoría de las infecciones de transmisión sexual pueden tener cualquier lesión en la zona genital que duele o que no duele, porque muchas veces aparecen algunas lesiones indoloras y por eso la persona dice, no, pero no me duele. Entonces de ahí es que viene la confusión y no acuden al médico ni buscan ayuda. Secreciones, ya sea a nivel vaginal o en el pene o en el ano, porque sabemos que también las prácticas sexuales es a la imaginación de quien, de quien quiera. Entonces, en algunos casos la secreción es como pus, es más fácil saberlo. Si alguien tiene una secreción como pus, obviamente no es normal que un hombre empiece a tener una secreción en su pene así, o que una mujer empiece a tener una secreción demasiado espesa y con mal olor, obviamente tiene que despertar. Y muchas veces las personas empiezan a automedicarse y eso puede ser más bien contraproducente porque es más difícil llegar al diagnóstico. Entonces es importante que no duela, es bueno acudir al médico. Si se tiene algún tipo de secreción
ya sea como pus o cualquier otra secreción a nivel de la vagina o del pene, también es importante acudir al médico. Ardor al orinar. No todo ardor al orinar es infección urinaria. De hecho, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual generan ese síntoma. Entonces la gente dice, no, es que tengo que empezar a tomar más agua, tengo que... Obviamente cada persona conoce su riesgo, hay personas que tienen mayor riesgo por sus conductas, por su pareja, por X o Y razón, pero en general no es que todo ardor al orinar, tengo una infección de transmisión sexual, pero si uno sabe que tiene riesgo, entonces es un síntoma que hay que ponerle mucho cuidado. Flujo genital diferente al habitual, porque las mujeres en alguna etapa de su ciclo menstrual tienen diferentes tipos de secreciones. O si la mujer está embarazada, va a tener mayor secreción que cuando no está embarazada. Si la mujer está ovulando, va a generar boco cervical y en determinadas etapas del ciclo menstrual durante el mes, la mujer puede tener ciertas secreciones, pero esas secreciones normalmente son inoloras y no son, la consistencia es bastante ligera. Pero si empieza a tener muchos cambios de color, de consistencia o de olor, hay que ponerle cuidado. Y también dolor en la parte baja del abdomen. O lesiones en la boca o manchas en la piel. Son algunas de los síntomas que hay que ponerle ojo. Porque, como mencionábamos, el sexo, normalmente cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, las personas piensan solamente en infecciones en relaciones sexuales vaginales, pero no se ponen a pensar que existen las relaciones sexuales orales y las relaciones sexuales anales. Son temas tabú que casi no se hablan, pero es la realidad, entonces hay que hablarlo. Si una persona utiliza condón cada vez que tiene relaciones sexuales vaginales, pero no tiene la misma protección cuando lo hace oral o anal, entonces corre el mismo riesgo de infecciones vaginales y de infecciones de transmisión sexual. Y muchas veces el riesgo es mayor porque eh, la, la piel del ano o la mucosa del ano es más sensible que la mucosa vaginal y tiende a romperse. Entonces, por ejemplo, por eso es que muchas personas que tenían relaciones sexuales, no vamos a decir solamente los homosexuales, sino que hay otras personas que tienen relaciones sexuales anales, eran las que eran más predispuestas a contraer el VIH cuando se inició la epidemia de VIH. Entonces, es importante tener eso en mente, que las personas muchas veces tienen relaciones sexuales eh, no con una sola persona, sino que con más de una pareja sexual. Y tienen el cuidado de protegerse en las relaciones vaginales, pero en los otros tipos de relaciones sexuales no se protegen. Entonces, ahí es un riesgo también agregado para infecciones de transmisión sexual porque no están específicas a la zona genital. Claro, y hay personas que tienen herpes bucal y Exactamente. a la hora de tener... También existen varios tipos de herpes. El herpes genital es diferente al herpes bucal. Ahora, la persona puede desarrollar herpes genital en la boca, pero no todo herpes bucal es por relaciones sexuales. Eso hay que tener, tampoco No, vamos a no, decir no. mitos. Cuando mencioné el herpes bucal me estoy refiriendo porque hay personas que teniendo herpes bucal vienen y tienen relación oral y no. No, es más el riesgo de que una persona pueda contagiarse a nivel de la garganta o en la boca del herpes genital. El herpes bucal no contagia el herpes. Son Ah, dos ok. tipos de herpes. Es el mismo virus con dos subcategorías diferentes. Ah, bueno, yo estaba Entonces, equivocada. entonces no es el mismo. Son dos tipos de virus diferentes, genotipos de virus diferentes que se desarrolla la enfermedad
que desarrolla la enfermedad del herpes. Entonces, el herpes bucal es un tipo de virus menos agresivo, menos contagioso, que se puede tratar fácilmente. El herpes genital tiene mayores complicaciones. Ahora, en los últimos años, entonces ahora ya podemos encontrar personas. ¿Qué es lo que pasa con el herpes y el virus del papiloma humano? Que pueden llegar a producir cáncer de garganta. Por eso es que el cáncer de garganta ahora es más común que antes también, por las relaciones sexuales orales. Ok. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, con quién uno va a estar y pues si es alguien que uno no conoce, pues pedirle los exámenes. Uno tiene que cuidarse. Y pedirle a Dios también. Y sí, pedirle a Dios y pedirle los exámenes.